Muy bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la tercera unidad. Y continuando con el tema de aplicación de las integrales, vamos a ver este siguiente ejercicio. Entonces, nos proporcionan una función de utilidad marginal y se nos dice que cuando la empresa vende 100 unidades, obtiene una utilidad de 310. Entonces se nos pide determinar cuál es la función de utilidad de la empresa. Recuerde que estos datos adicionales, ¿verdad? Los 310 y las 100 unidades, nos los proporcionan con la finalidad de que nosotros determinemos el valor de la constante. Bien, entonces vamos a integrar la utilidad marginal. Bueno, entonces sabemos que la utilidad de 100 es de 310. Vamos a evaluar nuestra antiderivada de la utilidad marginal con 100. La igualaremos a 310 para así determinar el valor de la constante. Sustituimos 100 esto nos daría 490 más 100 para 310.
En este caso, el valor de la constante es negativo 180. Entonces, nuestra función de utilidad ahí está nuestra función de utilidad. Ok, veamos otro ejemplo. Nos dicen que la función de ingreso marginal está dada por esta expresión y se nos pide que determinemos el ingreso obtenido por la venta de X unidades del producto. Y luego que determinemos la función de demanda del producto. Entonces necesitamos determinar la función de ingreso. Y una vez que tengamos la función de ingreso, vamos a determinar la demanda. Entonces, ¿qué hacemos en este caso para determinar el valor de la constante? Entonces, vamos a suponer que todo de 0 es 0. Ahora evaluamos nuestra función de ingreso con 0 e igualamos a 0. En este caso, el valor de nuestra constante es 0. Entonces, nuestra función de ingreso
Para el inciso B, como el ingreso es precio por cantidad, para determinar la relación de demanda, dividiremos el ingreso entre X. Okay. Tenemos otro ejercicio en que nos proporcionan la función de costo marginal. Y se nos dice además que el costo de fabricar 100 unidades es de 1005. El inciso A nos pide determinar el costo de producir 200 unidades. Entonces, primero tenemos que determinar la función de costo. Y los datos adicionales del costo de producir 100 unidades lo utilizaremos para determinar el valor de la constante. Y una vez que completemos nuestra función de costo, la evaluaremos con 200 y así obtener el costo de 200 unidades. Entonces sabemos que el costo de producir 100 unidades es de 1005. Vamos a evaluar nuestra antiderivada de la función de costo con 100 y la igualaremos a 1005.
Entonces, nuestra función de costo ahora solo tenemos que evaluarla con 200 unidades. Entonces el costo de 200 unidades es de 1.320. Luego, el inciso B establece que los artículos se venden a 6 lempiras cada uno. Y se nos pide que determinemos el incremento en la utilidad si el volumen de ventas se incrementa de 1.000 a 2.000 unidades. Entonces necesitamos determinar la función de utilidad. Para ello necesitaremos primero el ingreso, que ya nos lo proporciona, que nos dicen que es de 6 lempiras por cada unidad. Entonces ahora determinamos la utilidad. La utilidad es el ingreso menos costos. Entonces, la variación en la utilidad va a ser igual a la utilidad de 2.000 menos la utilidad de 1.000.
Y ahí tenemos nuestra variación en la utilidad. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que son los métodos de integración. Y el primer método de integración que veremos será el método de integración por sustitución. Al inicio dijimos que en la integración teníamos únicamente 3 reglas de integración a las que se les denomina reglas de integración elementales estándar. ¿Y cómo habrán situaciones más complejas que las que hemos estado viendo, en las cuales tenemos que hacer transformaciones con la finalidad de poder integrar cualquier expresión a través de esta regla de integración estándar? Entonces, dependiendo del tipo de función, así utilizaremos estos métodos. En el caso de integración por sustitución, esta se puede o se utilizará en los casos de derivadas de funciones compuestas, o sea, de aquellas derivadas en las cuales nosotros utilizamos la regla de la cadena. Entonces, la integración por sustitución, cuando una integral
no puede evaluarse utilizando las diversas reglas de integración elementales estándar, puede ensayarse el método de sustitución. Y este consiste, en seleccionar un cambio apropiado de variable para transformar la integral dada en otra que sí puede integrarse a través de las reglas estándar. Por ejemplo, si tenemos la función x cuadrado más 5 elevado a la 5 multiplicado por 2x, esta no puede integrarse directamente con las reglas estándar. Podemos notar que es la integral de un polinomio, ¿sí?, elevado, o de una potencia elevado en exponente 5. Entonces, como habíamos dicho al inicio, este método lo utilizaremos para integrar funciones que son el producto entre una función compuesta y la derivada o un aproximado de la derivada del argumento. Es decir, si usted recuerda la regla de la cadena, usted primero pasa el exponente a multiplicar y luego deriva el argumento. Entonces, el requisito es que para utilizar el método de sustitución debemos tener una función compuesta multiplicado por la derivada del argumento o por un aproximado. Y cuando hablamos de un aproximado, es que al menos debería de estar multiplicado por la variable del argumento reducido en grado. Muy bien. En este caso, esta función está multiplicada por la derivada exacta del argumento. Es decir, en el argumento tenemos x cuadrado más 5 y este está multiplicado por 2x, que es la derivada de x cuadrado más 5. Y solo vamos a tener tres opciones, porque estas son las tres elementales estándar básicas. Recuerden que al inicio, aunque vimos un listado de 10, las adicionales se derivaban de estas tres primeras. Y ya veremos en un ejercicio aquí en particular que cómo es que derivan estas de las tres elementales estándar. Y entonces podemos ver que tenemos nuevamente las tres reglas estándar, solo que en este caso, en vez de la variable x, tenemos a la variable u o la letra u. Esto sugiere o supone, ¿sí?, la letra u, que se está haciendo un cambio de variable. Muy bien. Entonces, la metodología a emplear, lo principal es identificar la expresión a la cual le aplicaremos sustitución de variable. Siempre, ¿sí?, y aquí no es por regla general, sino que siempre vamos a aplicarle sustitución de variable al argumento de la función compuesta. En este caso, el argumento
era o es x cuadrado más 5. Entonces, diremos que u va a ser igual a x cuadrado más 5. Muy bien. Luego, se establece que vamos a encontrar la derivada de u con respecto a x. Es decir, derivada de u con respecto a x. Luego, despejamos para du. Tenemos ahí que du es igual a 2x por diferencial de x. Ahora vamos a reexpresar la integral con la nueva variable, tomando en consideración que para los elementos que no se estableció un cambio de variable, deben de permanecer igual. En este caso, el exponente 5 debe permanecer igual. Además, las expresiones deben de permanecer en su posición original. Por ejemplo, si fuese un cociente, si la función está en el denominador, a la que se le hizo sustitución de variable, debe de permanecer en el denominador. Entonces, ahora expresamos la variable, expresamos la integral en términos de la nueva variable. U, como no se cambió el exponente 5, va a ser u a la 5 por du. Y aquí sí podemos aplicar las reglas estándar. Esto sería u a la 6 sobre 6 más 0. Y finalmente, vamos a reexpresar todo en términos de la variable original. Es decir, en términos de la variable x. Un sexto de x cuadrado más 5 a la 6 más 0. Okay. También, antes de aplicar la sustitución de variable, es muy probable que nosotros tengamos que simplificar las expresiones. En este caso, tenemos un cociente. Recuerde que el método de sustitución es para un producto entre una función compuesta y la derivada del argumento o un aproximado de esta. Pero aquí tengo un cociente. Entonces voy a simplificar esta expresión aplicando las propiedades de los exponentes. Y las propiedades de los exponentes dice que se copia la base y se restan los exponentes.
Entonces, a esto le voy a aplicar sustitución de variable, ¿no? Al argumento de la función compuesta. En el caso de las funciones exponenciales, el argumento es a lo que está elevado la función, a la que está elevado e. Derivamos despejamos y fíjese que cuando nosotros determinamos la derivada, nos damos cuenta que la derivada encontrada difiere de la expresión que multiplica a la función compuesta. Porque recuerde que no tiene que ser exactamente la derivada del argumento. Puede ser un aproximado. Ahí el argumento es de grado 1. ¿Sí? Entonces, si le rebajo un grado, sería x a la 0, que es 1. Entonces, ¿en qué difiere esto? Difiere en el 5. Es decir, este 5 me sobra. No puedo modificar la expresión dada. Lo que puedo modificar es la sustitución. O sea, mi sustitución yo debo de acomodarla a la expresión dada. Entonces, como en este caso el 5 me sobra, entonces, siendo que esto es una ecuación, voy a pasar el 5 al otro lado, de u sobre 5 es igual a diferencial de x. Entonces ahora sí tengo una expresión equivalente a lo dado. Entonces, esto que está aquí, yo lo voy a sustituir por u, y esto lo voy a sustituir por du sobre 5. Entonces, planteamos de nuevo la integral, pero ahora en términos de la nueva variable. Y para lo que no se establece una sustitución, permanece igual. En este caso, la constante e permanece igual. Hacemos la sustitución en 5x menos 1 y en diferencial de x. Sabemos que las constantes pueden salir fuera de la integral y que la antiderivada de e a la u es e a la u más c. Finalmente, expresamos todo en términos de la variable original.
Fíjense que dentro de el listado de 10 reglas que dimos al inicio, que les denominamos elementales estándar, ¿no? Que las dijimos que derivaban de las 3 iniciales. Teníamos una para integrar potencias derivadas de funciones logarítmicas y derivadas de funciones exponenciales en el caso que el argumento fuese una función lineal. Es decir, teníamos una regla que dice que si usted tiene e a la ax más b, diferencial de x, esto es igual a 1 sobre a por e a la x más b más c. Esta fórmula surge de esta sustitución que hicimos nosotros aquí. Entonces, si integrásemos esta expresión aplicando esta formulita, digamos, pues aquí tenemos ax más b, un quinto, si yo, bueno, un quinto de e a la 5x menos 1 más c. Aquí me acabo de dar cuenta que cometí el error porque no era 2, sino que era 5. Entonces, si ve en este tipo de ejercicios, en estos casos, obviamente sería mucho más sencillo utilizar esa regla. Sí, ve, hasta ahorita me fijo, pero ya Delmi había captado el error. Sí, fue un error Delmi, que ya mis ojos no están tan buenos y el 5 lo miré como 2. Muy bien. En este caso tenemos un cociente. Yo siempre les aconsejo que cuando tengamos este tipo de expresiones, donde tenemos a una función compuesta formando parte de un cociente, que expresemos como un producto. Es decir, que descompongamos en factores. Esto no es necesario que usted lo haga tal como lo acabo de hacer yo. Sí, no es necesario que lo escriba, pero que por lo menos lo visualice de esa forma. Porque eso nos ayudará a, en la hora o a la hora que tengamos que realizar la sustitución. Nos va a ayudar a visualizar cómo quedaría
la integral en términos de la nueva variable. Entonces, siempre U va a ser el argumento de la función compuesta. La función compuesta es esta, que está elevada a ese exponente 5. U va a ser x cuadrado más 2x más 8. La derivada, 2x más 2, al despejar, 2x más 2, diferencial de x. Y al comparar, yo aquí tengo x más 1, diferencial de x, y por acá tengo 2x más 2, diferencial de x. Entonces, como tengo que encontrar una expresión equivalente, voy a factorizar el 2. Y como es una ecuación, este 2 pasó al otro lado a unir. Porque, recuerde, yo no puedo modificar esto. Puedo modificar la derivada para tener una expresión equivalente a la expresión original. Entonces, esto lo voy a cambiar por U. Y esto lo voy a cambiar por du sobre 2. Ahora, hago la sustitución. Tenía 1 en el numerador. En el denominador solo cambié x cuadrado más 2x más 8 por u. Y el 5 no hice sustitución. Y x más 1, diferencial de x, lo cambio por du sobre 2. El 1 medio sale fuera de la integral. Y ese 1 sobre u a la 5 lo voy a expresar como el inverso para poder aplicar la regla de la potencia. Entonces, como le voy a sumar una unidad, menos 5 más 1 es menos 4, sobre menos 4 más 6. Esto va a ser igual a menos 1/8 de x cuadrado más 2x más 8 a la menos 4 más 6. Y finalmente, vamos a dejar expresado todo sin exponentes negativos. Aquí ya
reacomodamos o reexpresamos la función descompuesta en factores. Aplicamos sustitución de variable al argumento de la función compuesta. X a la 1 medio menos 3. Derivamos. Entonces, aquí igual esta expresión es igual a esta expresión. Solo que me sobra el medio. Entonces lo paso al otro lado de la igualdad. Esto es U. Y esto será es de U. Sacamos fuera la constante. Aplicamos la regla de la potencia. Y finalmente expresamos todo en términos de la variable original. En este siguiente ejercicio, por expresión que se hizo, fue que el 3x cuadrado se pasó a multiplicar a diferencial de x. Le digo, estas modificaciones es para ayudar a identificar cómo se hará la sustitución. Pero no es que son necesarias, ¿no? Entonces tenemos que U será x al cubo más 1, la derivada, es x cuadrado por diferencial de x. Entonces, nos damos cuenta que esta expresión
es exactamente igual a esta expresión. Es decir, no vamos a tener que hacer multiplicación. Haciendo sustitución de variables, a esto le vamos a llamar U, y esto será D. U a la 1 medio por D de U. La antiderivada será U a la 1 medio más 1, es 3 medios, sobre 3 medios más C. Esto es igual a 2 tercios. Y ahora U lo expresamos en términos de la variable original.